Permítame, solo no sé si me pueden confirmar si ven mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí, podemos verlo. Ok, ok, perfecto. Listo. Entonces, Presento entonces. A ver. La vemos totalmente en blanco. ok, ok, ok. Listo. Ya, listo. Bueno, buenos días. Continuando con nuestro ciclo de ponencias, vamos a continuar con Luisa Fernanda López Monzón. Ella es estudiante de pregrado en Biología Molecular y Celular de la Universidad de Pensilvania y el día de hoy nos va a compartir la ponencia La travesía estemista. Muchas gracias, Luisa, y comenzamos contigo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias primero a todo el público y todo el comité organizador. Unas disculpas por el atraso de mi charla. Tuve unos inconvenientes climáticos, pero ya estamos aquí. Y como bien mencionaron, mi charla se llama La travesía feminista. Y bueno, vamos a comenzar. Ahora, quisiera que los participantes, ya sea por medio de su micrófono o por medio del chat, me comentaran, ¿conoces cuántas mujeres estudian una carrera en STEM? ¿Qué datos se les viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Algún dato, una cifra? ¿O si creen que son muchas o pocas? Ok, por aquí nos comentan que menos del 40, pocas en el área de bio. Sí, en bio son muy pocas. Y exacto, menos del 30. Y como ya lo mencionaron ustedes, son muy pocas. Según datos de la UNESCO, el 35% de los estudiantes de carreras en STEM son mujeres. O sea, ni hemos llegado al 50%. Y bueno, esto lo comienzo como una actividad introductoria a lo que es mi charla, ya que básicamente todas las actividades a las que yo me dirijo son enfocadas en mujeres en STEM. Así que, bueno, ay, mucho gusto. Soy Luisa Fernanda López Monzón. Soy una estudiante entrante de Biología Molecular y Celular y Políticas Públicas en la Universidad de Pensilvania. Soy una divulgadora científica y una activista por la igualdad de género en STEM y la educación de las niñas. Y bueno, ¿qué es lo que yo he hecho? Bueno, he logrado varias cosas en mi corta edad. Entre esas, fui la campeona nacional de la Olimpiada Guatemalteca de Biología. He sido la coautora de un abstract sobre leguminosas bajo microgravedad simulada, campista y embajadora WISE en México. Fui nombrada heroína de la ciencia por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Obtuve una mención honorífica en la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe. Y para mí lo mejor que me ha sucedido en mi vida ha sido ser cofundadora y líder de Femiciencia. Ahora, quisiera destacar un hecho, ejemplo en esta fotografía, si ustedes lo pueden ver, soy la única mujer entre todos los ganadores de las Olimpiadas de Ciencias del país, Guatemala. Y experiencias así me he llevado a lo largo de todo mi camino estudiantil. Por ejemplo, en la Olimpiada Centroamericana de Matemáticas, yo, junto a otras 6 chicas, somos las únicas mujeres de un total como de 55 participantes. Es decir, que desde el momento de la educación preuniversitaria ya se ven estas bajas estadísticas de presencia de mujeres en estas actividades, tanto en competencias como en actividades ya escolares como ferias científicas. Así que bueno, a lo largo también de todo este recorrido he escuchado comentarios como qué raro que eres buena en mate, si eso es de hombres, no creí que fueras a llegar tan lejos, o que incluso en los periódicos se refieran a mí como la única mujer del equipo. Esto no quiere quitar que yo he logrado tener muy buenas amistades con todos mis compañeros varones en estas competencias, en estos viajes. Sin embargo, a veces ser la única mujer del grupo es como raro, porque digo, ¿y por qué no hay más chicas? Y comienza uno a cuestionarse eso, ¿por qué es que no hay más chicas en estas áreas de STEM? Y bueno, quiero mencionar que la mujer que yo acá señalo, ella fue mi primera referente y por ella fue que yo decidí estudiar una carrera de STEM. Yo la conocí cuando yo tenía 15 años y fue la primera tutora que tuve en las Olimpiadas de Matemáticas. Yo participé en las Olimpiadas de Matemáticas desde muy pequeña y toda la vida me habían entrenado chicos, varones, estudiantes de matemáticas, hombres. Sin embargo, cuando yo conocí a María José Chinchilla, que ya es una matemática graduada,
Fue la primera vez que tuve una referente, un contacto con una mujer en STEM. Y eso fue lo que me motivó a decir, ok, hay mujeres en STEM, entonces hagamos algo para cambiar esas cifras que existen. Y bueno, si no existe, créalo. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, ya que creciendo en Guatemala, un país cuya inversión a la ciencia es casi nula, un país donde las mujeres están estigmatizadas a estudiar carreras sociales o de educación, pues decir, ok, si quiero crear un club de ciencias o quiero hacer un club de ciencias de mujeres, buscando, no había. Entonces dije, si no existe, hay que crearlo. Y es así como nace Femiciencia. Femiciencia es un club Girl Lab, el cual está conformado por más de 40 chicas de toda Latinoamérica. Tenemos presencia principalmente en Guatemala y México, pero también contamos con chicas de Honduras, de Colombia, de Perú, de Chile e incluso de República Dominicana. Este club principalmente nació como ser un medio de apoyo para todas aquellas chicas que se sentían igual que yo, que tenían ese miedo de estar en alguna actividad STEM o que se sentían solas. Sin embargo, nos dimos que poco a poco teníamos que ir cambiando eso. ¿Y cómo lo íbamos a lograr? Compartiendo nuestro conocimiento. Y fue así que comenzamos a darle este toque a Femiciencia de empoderamiento y educación, ya que también otro síntoma que es muy común entre todas las mujeres en STEM es el síndrome de impostor. No sé si las mujeres que están presentes en esta charla me podrían comentar si ustedes en algún momento se han sentido incapaces o que no se merecen lo que han logrado a lo largo de su carrera, ya que pues yo creo que es algo muy común que incluso yo misma he vivido. Es así como ya hemos realizado más de 10 talleres presenciales y virtuales totalmente gratuitos para niños. Y bueno, aquí hay algunas de las actividades que hemos realizado, como talleres en escuelas públicas rurales en Guatemala. No sé honestamente cómo es la situación en los otros países de Latinoamérica o desde donde ustedes me estén viendo, pero en Guatemala la educación pública es muy precaria y muchas veces los niños no tienen acceso a la ciencia, ellos no conocen qué es la ciencia. Aquí quisiera destacar esta escuela que estoy señalando. Esta escuela hace 2 años, cuando era pandemia aún, les donamos útiles escolares y conseguimos que 10 niños de la escuelita fueran a un museo de ciencias en la ciudad capital. Está a 1 hora y media de donde ellos están. Ellos estaban en una actividad, era sobre las constelaciones y todo. Y vino la instructora y les preguntó, ok, entonces, ¿qué es el sol? Y los niños se quedaron totalmente callados. Y luego salgo y le pregunto a mi instructora, ¿y esas preguntas ellos lo tendrán que saber? Y me dijo, sí, porque estamos haciendo preguntas que van de acuerdo a sus edades. Y ya luego platico con la profesora, que es la mujer que está aquí, y le comento, mire, ¿y qué es lo que sucede? O sea, porque es que no saben esta pregunta. Y me comentaba, los niños reciben clases solamente 2 veces a la semana y solo se les imparte matemáticas y literatura. Entonces, ¿cómo esperamos de que en Latinoamérica puedan haber más científicos cuando desde la educación temprana no tienen este acercamiento a la ciencia? Es así como decidimos usar estos talleres, estas actividades gratuitas para que la ciencia sea accesible, la ciencia sea un lugar seguro donde los niños no tengan miedo de equivocarse, miedo a no conocer sobre algo. En este caso, esta actividad fue reciente, fue por el Día de la Mujer, donde realizamos un taller de cohetería. Luego tenemos esta actividad que fue por el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, donde realizamos un taller de química. Esto ya son actividades en una biblioteca pública de la ciudad de Guatemala. Aquí se realizó un taller de cromatografía, un taller de extracción de ADN y esta actividad fue de empoderamiento, ya que creemos que para las mujeres nuestras actividades están abiertas a todo público, pero enfocadas en mujeres, tenemos que tanto empoderarnos, pues, tener confianza en nosotras, tener seguridad, tener liderazgo y también desarrollar estas habilidades científicas. Esto nos ha llevado a tener diversos reconocimientos, tales como tener una reunión con la vicepresidenta de la Nación, aquí en esta foto, quien es Karina Herrera. Ella es una química bióloga y pues es la vicepresidenta de Guatemala. Ahora, todo esto lo teníamos que comunicar de alguna forma, porque tenemos que llegar a más alcance. Si nosotras queremos hacer un cambio, tenemos que buscar maneras de conocer más gente para que podamos tener más oportunidades, podamos llegar a más niños. Es así como nace Wichita Científica. Wichita Científica, pues primero nació como una manera de compartir todo esto que estábamos haciendo, ya es una perspectiva más humana, más de no a la organización, sino a las chicas que están detrás de.
ejemplo, en mi caso, pues mi persona. Sin embargo, también me di cuenta que muchas veces platicando con compañeras, no, ellas tenían miedo a acercarse a la ciencia porque pensaban de que también ellas tenían que hacerlo todo perfecto. Y ya esto lo comparto ya desde un punto de vista más personal. Y acá rescato estos puntos. Por ejemplo, la ciencia es humana. Muchas veces se tiene este concepto de que los científicos son muy metódicos, no tienen sentimientos, están enfocados en su trabajo y ahí se quedan. Cuando en realidad no es así. Los científicos también son humanos, los científicos también sienten, los científicos en algún punto no conocían cierto tema. Entonces es momento de humanizar la ciencia, que la ciencia no se mire como algo frío, algo robótico. También el siguiente punto es que no debe ser un genio o una genia para hacer ciencia. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, tuve mi primer acercamiento fatal a las matemáticas. A mí me costaba mucho por alguna razón y vino una profesora y me dijo, ¿por qué no es igual de inteligente que su compañera? Yo comencé a tener un pánico a las matemáticas y tenía solamente 5 años. Luego de eso cambió cuando ya en segundo primaria y a los 8 años una maestra me enseñó con mucho amor y pasión de que yo podía hacer matemáticas, llegándome a participar en olimpiadas de esta rama. Y bueno, también esto es el mensaje que yo quiero transmitir, que uno no tiene que ser un genio, un Einstein o un Sheldon Cooper para quienes conocen la serie. No, la ciencia la puede hacer cualquiera. Ahora, el siguiente punto a tratar es que los latinos hacemos ciencia. Si yo les preguntara a alguna científica latina, pues gente que tal vez no está en este mundo, podría no responder. No sé si ustedes destacan aquí alguna científica latina, alguien que me quiera compartir. Exacto, muchas veces los únicos referentes que tenemos son los profesores y eso está totalmente bien. Y volvemos al mismo punto, la educación. Todo eso tiene que ir de la mano y tenemos que también dar a conocer las latinas que están haciendo ciencia, a las latinas que pues, están demostrando que no importa tu origen, no importa tu género, podemos hacer ciencia. Y es así como tenemos ejemplos a seguir para muchísimas más niñas que están en sus etapas universitarias, en sus etapas de colegio, para que tengan un referente y digan, si ya lo logró, yo también puedo. Y por último, la ciencia está en nuestro día a día. Esto acabo de, bueno, regresando al aeropuerto, estaba platicando con una chica y me dijo, ok, pero es que a mí me da un poco de miedo la matemática, no entiendo para qué sirve. Y le comencé a decir, es que la matemática está en nuestro día a día, desde una función que puede ayudarnos para determinar el voltaje del cableado que va ahí en el camino, hasta por qué es que nuestro celular puede funcionar. La ciencia está en nuestro día a día, es parte de nuestro universo y tenemos que aprender a convivir con ella y a ser curiosos, mantener ese niño interior curioso, ya que así es la única manera en la que podemos descubrir nuevas cosas, podemos dar un avance. Y bueno, mi travesía feminista me ha enseñado diferentes cosas. De primero, la representación sí importa. La verdad es que la ciencia me ha llevado a estar hasta donde estoy hoy en día, siendo admitida en una de las mejores 15 universidades del mundo, que para alguien que estudió en un colegio de clase media guatemalteca sin tener acceso a oportunidades de investigación como los estadounidenses lo tienen aquí, fue muy importante tener una imagen a seguir. Yo hace unos 4 años nunca había pensado estar acá, nunca había pensado estudiar ciencias y si no es que no conozco a esa matemática que me dijo, tú puedes hacer matemáticas, tú también puedes ser una científica, estudia mate, yo tal vez no estuviera acá. Así que la representación sí importa, al igual que tener un mentor, una mentora, crear esas conexiones, tener esos ejemplos a seguir, sí importan. Ahora, la educación es el pilar para incursionar en este tema. Como bien mencioné anteriormente, ejemplo desde mi país, ¿cómo vamos a tener científicos si los niños no tienen ese acceso a la ciencia? Además, también es importante recalcar, si tal les debo las cifras, pero hay estudios que demuestran que conforme van creciendo las niñas en las escuelas, su interés en las ciencias van disminuyendo por ese miedo a fracasar, por ese miedo a que las clases se les hacen difícil. Es por eso que tenemos que reformar la educación para mostrar que la ciencia es amigable, que la ciencia es interesante, que uno tiene que ser curioso para aprender y no solo memorizar.
Así que, bueno, esto. Ahora, el siguiente punto es cómo los científicos tenemos la responsabilidad de hacer la ciencia accesible, ya que la ciencia se usa para el progreso de la humanidad. Me gustó mucho la charla anterior, no sé si sigue la ponente, me gustó muchísimo eso. Y la ciencia, como es de seres humanos, también tiene que ser para el desarrollo de nosotros, para un bien común. Es así como científicos, no lo estoy diciendo como una obligación, pero es lo que yo pienso, que tenemos la responsabilidad de comunicar qué es la ciencia, que la ciencia puede ser utilizada para cosas buenas y no para cosas malas. Por ejemplo, como muchos piensan que la ciencia fue utilizada para crear la bomba atómica. Pues sí, es un ejemplo negativo. Sin embargo, también hay muchas cosas positivas que hemos logrado a través del desarrollo. Y bueno, por último, hay que crear espacios seguros y oportunidades para las demás. Más que todo en los países latinoamericanos, comparándolos yo con mis compañeros de aquí, es impresionante cómo gente a los 15 años ya estuvo en laboratorios investigando el desarrollo del metabolismo del cáncer, cuando ya a los 15 años apenas estaba aprendiendo un teorema matemático. Y eso que me consideraba afortunada porque tenía acceso a esto como científicos o como personas tal vez que estamos en puestos de poder en cierta parte, tenemos que crear esos espacios seguros donde la gente se sienta cómoda de preguntar, cómoda de equivocarse y crear esas conexiones, ser esos puentes para que los demás logren aprender sobre ciencia. Porque yo en mi vida hubiera imaginado que a los 15 años podía ser un laboratorio en una universidad investigando sobre neurociencia, sobre cáncer, sobre cualquier otro tema. Así que muchísimas gracias. Esta ha sido una breve charla sobre mi experiencia feminista. Sin embargo, quisiera motivarlos a que, como científicos, que me imagino que la mayoría están acá o que creen, estén interesados en la ciencia, hagámosla más accesible. Hagamos que la ciencia sea amigable, que la ciencia sea divertida y que sea algo común. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esta bonita experiencia y definitivamente creo que así como tú tuviste una mentora inicialmente mujer que te hizo cambiar todo esto, estoy segura que en esta oportunidad tú has podido hacer eso para algunas de nuestras oyentes y poder iniciar pues esta aventura. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, mira, tenemos una, nos dice, ¿cómo podría pertenecer al club? Ah, ok, perfecto. Bueno, nosotros realizamos convocatorias a lo largo del año, entonces de momento solamente te recomendaría que nos sigas en Femiciencia-Latam en Instagram y que estés atenta a nuestras publicaciones, ya que ahí realizamos las convocatorias, ahí damos todos los anuncios y es un proceso muy sencillo, solamente es llenando un par de preguntas y pues ya nuestro comité de recursos humanos estaría contactándose contigo. Muchas Sí, gracias. Luisa, Sí. Luisa, muy interesante de lo que nos has hablado, sobre todo cuando hablaste del síndrome del impostor. Como yo les comentaba en la primera charla, en el IGBM nosotros realizamos investigación en el área de comunicación pública de la ciencia. Entonces, por ejemplo, realizamos encuestas, analizamos utilizando machine learning, la inteligencia artificial, los comentarios, ¿no? Etcétera. Y una de las cosas que nos llamó la atención con una encuesta que nosotros realizamos es que viendo el promedio, la mayoría de nosotros lo que hicimos fue evaluar la percepción de los divulgadores científicos con respecto a sus habilidades para poder comunicar ciencia. Vimos que la percepción de las mujeres estaba por debajo de la media, mientras que la percepción de los varones estaba superior. Y esta diferencia era estadísticamente significativa. Mire que solamente es la percepción, cómo tú crees que estás comunicando ciencia. Y nos llamó la atención. Entonces, empezamos, obviamente encontramos más resultados, pero ese fue el que más nos llamó la atención. Comenzamos a revisar literatura, porque siempre en un artículo científico ahora está justamente en revisión. Tú vas discutiendo, ¿no? ¿Por qué has encontrado ese resultado? Y fuimos por el lado del síndrome del impostor, encontrando muchísima más literatura sobre esto. Por ejemplo, habían personas de matemáticas
que estaban estudiando en la universidad para ser matemáticos, y cuando se les hace así preguntas y se les pone problemas, les decían, ¿sientes que eres capaz de resolver este problema? Y muchas mujeres estudiando la carrera de matemáticas sentían de que no eran capaces de resolver ese problema, y los varones sentían de que sí eran capaces. Cuando se les tomaba el examen, para que resuelvan un problema, no había diferencias entre hombres o mujeres, era simplemente la percepción de su propia capacidad. Lo mismo había sucedido con personas, con cirujanas, y con un montón de ejemplos que nosotros nos quedamos, wow, de verdad, ¿qué está pasando? Y me parece un tema muy interesante. Bueno, en este caso nosotros somos la mayoría de ciencias biológicas, pero yo, por ejemplo, tengo una de las maestrías que tengo, es en ciencia, tecnología y sociedad. Por tanto, yo lo veo también desde el punto de vista sociológico, que me parece interesante y que justo va de acorde con las dos charlas la charla que tú tuviste y la charla que tuvo de la ponente anterior, de Valentina, que me parece que es un tema muy importante el poder incentivar a mujeres a no necesariamente a seguir una carrera de ciencias, pero al menos a relacionarse con la ciencia, no temer a la ciencia y sobre todo ganar un poco más de confianza en ellas mismas. Muchísimas gracias por compartir esos datos. Y sí, justo eso del tema de cómo es que uno se percibe es algo que hemos estado tratando mucho en Femiciencia. Y quisiera también compartirles este anuncio de que próximamente, espero que ya en un par de semanas lo hagamos oficial, vamos a lanzar un campamento virtual para chicas de secundaria que se llama CREA, donde vamos a tener un acercamiento a la ciencia y también con un lado más de desarrollo de proyectos sociales. Entonces, pues estén atentas a la página de Femiciencia para todas aquellas chicas que tal vez tengan miedo a relacionarse a la ciencia, que capaz no se ven capaces de hacer algo así, pues que apliquen, las invito a aplicar y que estén atentas a esta nueva convocatoria que va a salir, que va a ser para el verano del 2024. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, creo que Valeria tiene una duda. Sí, buenos días. Muchas gracias, muy interesante su presentación. Quería preguntar si allá están realizando hay un grupo de investigación en neurociencias o están entrando en ese tema, que es algo Perdón, que, sí. si yo estoy en algún grupo de investigación de neurociencia o... Ujú. Sí, porque me parece escuchar que comentó acerca de neurociencias. Ah, ok. Bueno, realmente a mí me apasionan mucho las neurociencias. Estoy pensando sacar un minor, que es un secundario en neurociencia. Sin embargo, como tal, en investigación en neurociencia no he empezado. Estoy viendo un par de proyectos con la Universidad de California en Los Ángeles. Sin embargo, no, no he empezado como tal. Y si me dedicara a la parte de neurociencia, sería la parte neurogenética, que es algo que estoy viendo. Ahorita más que todo estoy en un proyecto de bioinformática sobre frijoles expuestos a microgravedad simulada, pero sí quisiera incursionar en la neurociencia pronto. Ya, muchas gracias. Si no tenemos ninguna otra pregunta, queremos agradecerte, Luisa, por el tiempo brindado el día de hoy y por esta charla tan inspiradora para todas las mujeres que el día de hoy están participando aquí en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Tengan todos un exitoso día. Bien, chicos, nos vamos a ver todavía, vamos a hacer un break para que puedan almorzar y vengan recargados de energía con bastantes ATPs. Todavía nos vamos a ver a las 2:30, ¿ok? La ponencia de las 2 de la tarde ha quedado suspendida por razones mayores. Y entonces a las 2